Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora, recordándoles la importancia de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a los hermanos que nos acompañan a través de radiogenesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, en el horario de la tarde, muy buenas tardes. Nos encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, haciendo el recorrido apasionante en la vida de José. Y vamos a estar tomando hoy el capítulo 45, libro de Génesis, capítulo 45. Dice la palabra: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Verso 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. Yo soy. Por favor, subraye la expresión yo soy José. Inmediatamente José hace una pregunta. Ya lo había escuchado anteriormente de sus hermanos, pero ahora él necesita identificar con claridad la respuesta a esta pregunta. ¿Vive aún mi padre? ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderlo, porque estaban turbados delante de él. Por un momento podríamos imaginar la escena, ese shock tan impresionante. Ellos asumían que les habían traído a la casa del faraón, puesto que en primer lugar habían sido considerados espías. En segundo lugar, habían encontrado en la bolsa de Benjamín la copa del faraón. Por lo tanto, ahora no solamente serían espías, sino muy seguramente acusados de ser ladrones además. Es decir, sobre ellos vendría con absoluta claridad o una pena de muerte o más aún ser esclavos en Egipto. Por lo tanto, cuando se encuentran frente a la noticia de José, yo soy José, tu hermano, su hermano, entonces por supuesto que es un momento de shock para ellos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos, por favor, acercaos. Subraye la expresión acercaos. El libro de Santiago, por favor escríbalo en sus notas, usted que toma atenta nota, el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 8, dice la palabra: acercaos a Yeshua, y él se acercará a vosotros. Aquí en el Génesis capítulo 45, verso 4, dice José a sus hermanos: acercaos. Recuerden que la vida de José tipológicamente representa la vida de Jesús, la vida de Yeshua. Ahora, considerando, por supuesto, vamos a decirlo, considerando las distancias. En Yeshua no hay ningún tipo de pecado. José pues es un hombre totalmente normal, carnal, por lo tanto ahí hay una gran diferencia. Ahora dice la palabra: acercaos a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El que vendiste para Egipto. Es decir, les está confirmando, ahora tienen claridad, ustedes me vendieron. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, observemos que en este texto de Génesis 45, en el verso 5, ahora se da cumplimiento al sueño. Ya ellos se encuentran frente a la casa de José, ahora se han postrado delante de José, ya está Benjamín con ellos, es decir, ahora están los 11 hermanos postrados frente a José. Ahora José se da a conocer a sus hermanos diciendo: ¿quién soy yo? Y les dice: acercaos, no se preocupen por lo que ustedes han hecho, porque definitivamente era un plan, era un propósito de Dios el que ustedes lo hiciesen así. Lo que José está queriendo decirles es: no quiero que sientan ahora culpa por lo que ha pasado. Es cierto que han sido momentos muy difíciles, es cierto que han transcurrido, atención, 22 años hasta este punto, y es cierto que durante estos años hemos pasado todos momentos muy difíciles, ustedes recordando permanentemente lo que hicieron, y yo pues en una inquietud tremenda porque no sabía si mi padre vivía o no aún. Entonces, dice el verso 5,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Observen que en la primera etapa de los sueños de José, cuando era un niño a los 17 años, y él relató, o un joven a los 17 años, y él narró sus sueños, recuerden que ellos consideraron que su hermano se creía que iba a ser más que ellos y que él tomaría el papel del primogénito. Por lo tanto, recuerden los primeros relatos, sus hermanos tomaron envidia, celo, le aborrecieron e incluso trataron de matarle, conspiraron entre ellos incluso para matarle. Ahora bien, aquí vemos que el sueño tiene un sentido muy distinto. ¿Cuál era el sueño? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese sueño se está cumpliendo ahora, no para que yo sea el primogénito, para que asume el control, sino para la preservación de la vida de ustedes junto con mi padre y toda la familia. Ahora dice, verso 6, pues ya habían 2 años de hambre, es decir, ya habían pasado los primeros 7 años de abundancia y se encontraban a 2 años y medio del tiempo de la escasez, del tiempo de la hambruna. Por favor, subraye, había hambre en Egipto. Y aún quedaban 5 años de los cuales ni habrá siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros con posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aquí ha venido el Hijo de Dios a darnos libertad. ¿Libertad a quién? A los presos, a los cautivos, a sanar a los enfermos. Recuerden ese texto maravilloso de Isaías 61. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ahora, aquí hay algo importante. Observen que ahora José tiene la claridad en su corazón que ha sido Dios con absoluta certeza quien lo ha puesto allí en aquel lugar. Es decir, ahora él se considera evidentemente un enviado de Dios para dar liberación, para dar provisión, para supervivencia. Verso 9, daos prisa, id a mi padre. La preocupación inicial y más importante de José, después de saber que ya su hermano Benjamín aún está con vida, es id a mi padre y decidle, así ha dicho tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Dios, 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 siempre Dios está, Dios lo exalta, Dios lo honra, Dios, todo lo hace Dios, es Dios, es Dios. Esta es una narrativa muy interesante porque con mucha frecuencia escucho a personas decir, es que es por mis capacidades, es que yo lo puedo hacer, es que es por mi estudio, es por mis títulos, es por mi inteligencia, es porque yo soy yo, es porque yo tengo esta experiencia, es porque yo tengo este conocimiento, es porque yo soy. Es que algunos dicen aún, es que la buena suerte, es que tengo tan buena suerte. No, no, no. José en todo momento dice, Dios me envió, Dios me puso, Dios me trajo, Dios me colocó, Dios es el que fortalece, Dios es el que me ha sostenido, Dios es el que me ha entregado esta autoridad. Muy bien, verso 10, vayan por mi padre y habitarás, me pasé algo muy importante, verso 9, daos prisa, id a mi padre y decid, así ha dicho, yo soy José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí para que y no te detengas. Verso 10, habitarás en la casa, en la tierra de Gosén. Tierra de Gosén es una tierra especial, es una tierra de pastos. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí allí les alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habías visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos habitaron con él. Y se oyó la noticia, atención, verso 16, y se oyó la noticia en casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Por favor, subraye este texto. Observen cuán grande era el aprecio, la estima que tenía Faraón por José. Es interesante que en ningún momento en esta historia que traemos se nombra con nombre propio a Faraón. Realmente, aún los estudiosos
teólogos sabios no han entregado un nombre real, determinante para saber quién era este faraón. Hay varias opciones, hay varias menciones que se podrían considerar. Yo no quiero presentar ninguna porque definitivamente la Biblia no nos muestra con absoluta claridad quién era este faraón. Pero lo que sí es interesante mencionar aquí, por supuesto, es que Faraón tenía una estima especial por José. No solamente porque sus sueños, la interpretación de sus sueños se había cumplido tal cual, habían pasado ya los 7 años de abundancia, estaban justamente en el segundo año de escasez y ahora la familia de José, que también estaba siendo víctima de esta circunstancia de escasez, de hambre, ahora vienen y se encuentran con su amado hijo, hermano José. Por supuesto, Faraón sin duda conocía la historia, por supuesto Faraón sabía el antecedente que había atravesado José y dice, y se agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Es decir, ellos sabían, repito, y conocían esta historia en la vida de José. Y dijo Faraón a José, preste atención al verso 17, dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid y a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Este es un punto extraordinariamente importante que necesitamos considerar. Observen que Faraón le da una orden a José. Bueno, digo, le da una orden ¿en qué sentido? José es gobernador de todo Egipto, es decir, José es autónomo en tomar determinaciones. José perfectamente hubiese podido ordenar a su padre, a sus hermanos, que vinieran porque él es el gobernador. Pero sin embargo podemos notar con absoluta claridad cómo José, aún en medio de su autoridad y autonomía sobre toda la nación, aún es una persona sujeta, obediente, respetuosa, que espera que el faraón determine qué se debe hacer ante esta circunstancia. El faraón, lo podemos ver con absoluta claridad, le dice, José, esto me agrada profundamente, envía carros, envía alimento para que vengan tu padre, tus familias, todos, e incluso diles que no traigan ninguno de sus enseres, porque todos se los daremos aquí en esta tierra. Todo cuanto necesiten, todo se lo entregaremos aquí. Este es un aspecto muy importante que debemos considerar, porque recordemos que ellos vienen de Canaán, son hebreos, y por supuesto su cultura, su idioma, sus tradiciones, su Dios en sí, nada tienen que ver con la cultura y las tradiciones en Egipto, especialmente la labor que ellos desarrollaban. ¿Cuál era la labor de Jacob y de todos sus hijos? Ser pastores, lo vamos a ver un poco más adelante. Pastores de ovejas, pastores de ganados. Y particularmente en Egipto, recuerden que los egipcios no comen carne. Es decir, para ellos ya había esa idolatría por las vacas particularmente. Esto es muy importante y lo veremos más adelante. No traigan ninguno de sus enseres significaba despréndanse de todo lo que ustedes tienen en esa tierra. Vengan con nosotros a Egipto y ahora asimílense, por favor subraye esta palabra, asimílense, sean como nosotros, vivan con nosotros, adquieran nuestra cultura, adquieran nuestra identidad. Y este es un punto extremadamente preocupante, particularmente para José, porque recordemos que cuando se celebró la mesa en la casa de José, de sus hermanos y José, recordemos que habían 3 mesas, una mesa para José, una mesa para sus 11 hermanos y una mesa para los siervos de José, los egipcios. Mientras que José y sus hermanos comían carne, los egipcios estaban en una mesa distinta en la que ellos no podían comer carne. Y para los egipcios era abominable sentarse a la mesa con los hebreos. Es decir, que aquí hay algo extremadamente importante que tenemos que considerar y que lo veremos un poco más adelante. Verso 22 dice que a cada uno de ellos les dio mudas de vestidos y a Benjamín le entregó, además de sus ropas, 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. ¿Qué estaba haciendo José aún todavía en este caso? Ya conocía el arrepentimiento de sus hermanos.
ya sabía que evidentemente sus hermanos no querían causarle más dolor a su padre Jacob, más del que ya le habían causado cuando fue vendido José. Ya sabían que sus hermanos ahora estaban en un corazón totalmente arrepentido, totalmente arrepentido. Ya sabía que sus hermanos definitivamente habían cambiado. Ya sabía que sus hermanos amaban a Benjamín, es decir, que no había ese odio que tuvieron inicialmente con José. Por lo tanto, sin embargo, aún José continúa trabajando en este proceso de arrepentimiento y resalta en la vida de Benjamín, que es su hermano de madre directa, le entrega no solamente 300 piezas de plata, sino que además le entrega 5 piezas de vestir más que a ellos. Y fíjense por qué esto es importante. A su padre le envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo: no riñáis por el camino. Qué interesante. Aún todavía en este momento José, sabiendo que sus hermanos ya le han reconocido, sabiendo que sus hermanos han estado en arrepentimiento, sabiendo que esa culpa que han traído por 20 y tantos años ahora ya no la tienen. José les ha dicho: no se preocupen, no fue su culpa, Dios lo permitió, Dios fue el que me trajo, Dios fue el que me puso en este lugar, vayan por mi padre. Les pide por favor regresen con todo lo que regresaban, carros cargados en abundancia de alimento, pero les dice: no riñáis en el camino. No es que cuando vayan en el camino entonces considere nuevamente el problema, que usted quiso venderlo, que usted quiso matarlo, que yo les dije que no lo hicieran, que miren que aquí, que mi dolor de mi padre, que Benjamín, que esto, que porque a Benjamín le dio más. Por favor, no riñan en el camino. Muy interesante. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Observe que aquí nos marca el nombre Jacob, que es quien, Israel, pero aquí nos dice a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Aquí esta expresión se afligió realmente en la expresión original en el hebreo es: el corazón de Jacob se detuvo. El corazón de Jacob se paralizó, es decir, está en shock, está a punto de un paro cardíaco. Es una situación en la que dice: y el corazón de Jacob, otra versión dice, revivió, es decir, estaba muerto. Habían pasado años sin que él nunca supo si evidentemente José había o no había muerto. Sin embargo, recordemos que en la enseñanza anterior vimos algo muy importante. Cuando José pregunta a sus hermanos por su padre, Judá dice: mi padre considera a nuestro hermano José muerto. Y esto José no lo sabía. José no sabía que Jacob daba por muerto a José. ¿Y por qué hago esta mención? Porque surgen preguntas interesantes en toda esta historia. ¿Por qué razón José, que amaba tan profundamente a su padre Jacob, nunca jamás hasta este momento se ocupó de enviar un mensajero, una noticia a su padre y decirle: padre, estoy en vida? ¿Ha leído usted el texto? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué nunca jamás José no nos narra la historia? Jacob envió a sus hijos a las regiones alrededor a preguntar: ¿alguien ha visto a José? ¿Qué ha pasado con José? ¿Alguien sabe de José? Nunca jamás los hermanos, nos narra la historia, después de que lo vendieron, se ocuparon en buscarlo, en saber dónde estaba, si vivía o no vivía. Estas son preguntas muy interesantes, todas tienen respuesta en la medida en que leamos los textos. Le dieron las buenas nuevas a José, su corazón se detuvo, es la original en el hebreo, se detuvo su corazón, está impresionado, está en shock. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que se enviaban para llevarlo, su espíritu revivió. Es decir, cuando ve toda esta caravana de abundancia de carros y todo cuanto José le había enviado, no hay duda que evidentemente Jacob dijo: wow, definitivamente es verdad, esto no pudiese pasar si no es porque la noticia que mis hijos traen pueda ser verdad. Entonces, observen que en el verso 28 cambia de Jacob y dice: entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Iré y le veré antes de que yo muera. Aquí Israel, recuerden que Israel aquí representa lo recto, lo justo delante de Dios.
¿Cuántos años tiene Jacob en este momento cuando se sucede esta noticia? Muy importante, 130 años. Lo veremos más adelante en el capítulo 46, en el verso 9, dice, Faraón pregunta a Jacob, no me adelanto, pero para darle respuesta, ¿cuántos años tienes? Y Jacob contesta, 130 años. 130 años tiene Jacob en este momento. ¿A qué edad murió Jacob? Muy importante, a los 147 años. Es decir, que a partir del momento en que José y Jacob se encuentran nuevamente, Jacob va a vivir 17 años más. ¿Le es familiar el número 17? Es importante este número 17 porque desde el momento en que Jacob se encuentra con José hasta el tiempo de su muerte han transcurrido 17 años. ¿Le es familiar el número 17? ¿Qué tal si lo dejamos como tarea? ¿Por qué vivió Jacob 17 años? Tenía 130 años, muere a los 147. ¿Por qué el Señor le permitió a Jacob vivir estos 17 años? Si usted ha estado siguiendo estudio bíblico devocional, que sé que lo hace muy atentamente y toma nota, encontrará la respuesta. Así es que envíeme el texto con la respuesta, ¿por qué la importancia de estos 17 años? Muy bien, 130 años tiene José en este momento. Capítulo 46, salió Israel con todo lo que tenía. Observen que el faraón les dijo, no traigan nada de los enseres, no traigan nada. Pero en el capítulo 46 dice, ¿salió quién? Israel, no dice Jacob, salió Israel. Importante, salió Israel con todo lo que tenían, con todo lo que tenían, con todo lo que tenían. Muy importante todo lo que tenían, porque todo lo que tenían representa la identidad de Israel. Si ellos hubiesen salido sin nada, estaríamos en una serie de dificultades, en algo muy delicado. Pero aquí vemos que la Biblia es muy clara y nos dice que ellos salieron. ¿Salió quién? Israel. Aquí ya estamos hablando de los 12 prácticamente, porque José ya está en Egipto. Pero ya se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo la palabra. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. ¿Qué sucedió en Berseba? Observen, vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Recuerden qué pasó en Berseba, muy importante. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, habló Dios, por favor subraye el capítulo 46 en el verso 2. ¿Por qué? Porque han transcurrido 22 años en los cuales Dios no le habla a Jacob. En este momento, a la salida de Israel hacia Egipto, Dios habla a Jacob, 2 puntos, y le dice, Jacob, Jacob. Cuán importante cuando Dios menciona en 2 ocasiones el nombre, Jacob, Jacob. Cuando Dios menciona en 2 ocasiones el nombre, lo que está queriendo significar es, te amo, te aprecio, eres importante para mí. Jacob, Jacob, te valoro. Dice, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí, 22 años han transcurrido sin que Dios le hable a Jacob. Y aquí el Eterno le habla a Jacob y le dice, yo soy Dios, el Eterno, el Dios de tu padre, Isaac. No temas de descender a Egipto. Por favor, subraye, descender. Observen que en la Biblia no hay ninguna palabra que nos sobre o que no tenga importancia. Observen, descendió a Egipto. Los hijos de Dios no descendemos. Los hijos de Dios ascendemos. Muy importante. Pero sin embargo, en esta historia, el pueblo de Israel desciende a Egipto. Es decir, hay una condición. Desciende. Por favor, subráyelo. Desciende a Egipto. El Señor le dice, no temas. Es decir, aquí vemos a Israel con una preocupación. ¿Debemos descender a esa tierra de Egipto? Recuerden que ya hay una promesa en Abraham, recuerden que hay una promesa en Isaac y recuerden que hay una promesa en la que se dice que cuando ellos vayan a Egipto, en esa tierra de Egipto, el pueblo de Israel entrará en opresión, entrará en esclavitud. Y Jacob tiene clara, absolutamente clara esta palabra profética, de tal manera que él sin lugar a dudas siente temor. Está su hijo allí. ¿Qué mejor noticia que esta? Debo ir. Debo encontrarlo. Pero sin embargo, observen que aquí dice la palabra que tenía temor.
Y este temor Dios se lo ratifica y le dice, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Por favor, lea con detenimiento este texto de Génesis 46, capítulo 1, 2, 3 y 4. Yo descenderé contigo a Egipto, dice el Eterno a Jacob, y en aquella tierra te haré una gran nación, pero yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué le está diciendo el Señor en este punto a Jacob? No temas ir, te encontrarás con tu hijo, serás una gran nación, pero en esta tierra de Egipto, José tu hijo cerrará tus ojos, es decir, vas a morir en aquel lugar. Tremenda palabra. Gracias, Padre, por este momento. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. No olviden la tarea, por qué esos 17 años de vida más para Jacob y por qué, recuerden, Abraham 175, Jacob, Isaac 180, por qué Jacob 147. Mañana continuamos capítulo 46. Bendiciones, Shalom. Muy buen día.